En este vídeo vamos a hablar sobre el impulso mecánico. El impulso mecánico es una magnitud que nos aparece cuando tenemos un sistema que no está aislado, es decir, hay un agente externo que nos va a ejercer una fuerza sobre nuestro sistema, y a esta fuerza la vamos a llamar fuerza externa. Un ejemplo sería cuando tenemos un partido de tenis, la raqueta golpea a la pelota y entonces si la pelota es nuestro sistema, la raqueta sería una fuerza externa. Pues bien, hemos visto antes que la suma de fuerzas internas era siempre cero. Por lo tanto, cuando tenemos una fuerza externa, la segunda ley de Newton la podemos escribir como fuerza externa es la derivada de la cantidad de movimiento. Y esto se puede escribir, pasando este diferencial de t al otro lado, como que diferencial de p es esta fuerza externa por diferencial de t. Aquí podemos hacer una integral a cada lado y lo que obtenemos es que este término de aquí se nos convierte en el incremento de la cantidad de movimiento, como ya teníamos en el caso de que sí se conservaba, en el caso de la ley de conservación, pero este término de aquí ahora no es cero, como se daba el caso anterior. Y esto de aquí es lo que conocemos como impulso o impulso mecánico o impulso solamente. El impulso entonces es una magnitud vectorial que se calcula haciendo esta integral de esta fuerza externa por el tiempo que dura. Vamos a ver varios casos particulares de esto, pero inicialmente vamos a ver que las unidades del impulso, como es fuerza multiplicado por tiempo, van a ser Newton multiplicado por segundo, que si lo desarrollamos, recordamos que Newton es masa por aceleración, o sea, kilogramo metro segundo al cuadrado multiplicado por segundo, y obtenemos kilogramo por metro por segundo, que es lo mismo que la cantidad de movimiento. Hemos visto pues en esta relación de aquí, y además comprobamos que en las unidades nos cuadra, que cuando cambie la cantidad de movimiento va a ser debido a un impulso. Y este impulso va a ser siempre de una fuerza externa a nuestro sistema. Y al revés, siempre que tengamos un impulso de una fuerza externa, nos va a cambiar la cantidad de movimiento. Vamos a tener diferentes casos. El más común va a ser cuando tengamos una fuerza externa constante. ¿Vale? Si tenemos una fuerza externa constante, entonces al ser una constante puede salir fuera de la integral y nos va a quedar que el impulso es simplemente este valor de la fuerza externa multiplicado por el tiempo en el que está actuando esta fuerza externa. En otros casos, que van a ser la mayoría en realidad, pero en los problemas no va a surgir tanto, tendremos una fuerza, esta es la fuerza externa, que la podemos representar en función del tiempo, y si la representamos vamos a observar que inicialmente pues es pequeña, tiene un pico y vuelve a decrecer hasta cero. Esto sería el caso, por ejemplo, de una raqueta de tenis. En un primer instante no hay contacto, pero según va pasando el tiempo hay mucho más contacto, la raqueta se deforma un poquito, es un poco elástica, hace que la pelota rebote y entonces la pelota cuando rebota va perdiendo el contacto hasta que la fuerza vuelve a ser cero de nuevo. El impulso corresponde con el área que se encierra debajo de esta curva, que es la definición de esta integral. Entonces esta área de aquí es el impulso. En este caso que acabo de dibujar aquí es difícil calcular este área, pero hay otros casos, como por ejemplo si tuviésemos, vamos a coger el boli negro, si tuviésemos, este fuese el tiempo y este fuese las fuerzas externas. Aquí lo que pintamos es el módulo de las fuerzas externas, porque si fuese un vector no lo podríamos dibujar en una gráfica. Imaginemos que tenemos una fuerza externa que es como un triángulo. Podríamos calcular, sabiendo el valor
de la fuerza externa máxima de este punto de aquí. Y sabiendo todo el tiempo que está actuando esta fuerza, esto vuelve a ser el módulo de la fuerza, podemos calcular el impulso calculándonos el área debajo del triángulo. Este área de aquí, por lo tanto el módulo del impulso, va a ser, pues como es un triángulo, un medio de la base por la altura que es esta fuerza máxima que tenemos aquí. Y así podríamos calcular cuánto es la magnitud del impulso y por lo tanto cuánto vale el cambio en la cantidad de movimiento.